Muy bien, y ya estamos de vuelta aquí en La Voz de los que Sobran. Y como les decía yo, estamos con Samuel Yupanqui, presidente del Instituto de Arte, Cultura, Ciencia y Tecnología Indígena, quien es un representante importante del pueblo quechua, y además queremos conversar sobre esta violencia que se vive en el norte de nuestro país y que parece a veces no tener tanta importancia como la violencia que sucede en otras partes. Esto a raíz del asesinato de Maximiliana Amaro Mamani, una reconocida líder aymara que fue asesinada en su casa, de alto hospicio de este pueblo que está también cerca de Colchane. Cuéntanos, Samuel, ¿qué conoces tú sobre esto? Ya hemos conversado nosotros en otras ocasiones, mientras además Samuel está ahí instalando una mesa, básicamente, ¿no? Con algunas hojas de coca y otras cosas aquí en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Samuel? Eh, hay en Puncha y no, ¿qué hora estamos? Hay en Suca, o que Sí, con ya Naikuna, es las 12:02. Sumajaipu, Gilayanaja, Cuyayanaja. Bueno, contento de estar acá nuevamente y vamos a hablar de este tema complejo que hoy día golpea al pueblo andino, los pueblos andinos, especialmente a los hermanos aymaras de la región de Tarapacá, específicamente el pueblo de Colchane. Estamos hablando de lo que ocurrió hace... Bueno, la noticia salió hace 2 días más o menos, Hace ¿no? 2 días, sí. Pero Estábamos al aire, de hecho, ¿te acuerdas, Hassan? ¿Sí? Estábamos aquí, fue el martes. Sí, Estoy como un poco lejos. sí, eso. Acérquese al micrófono para que le Ya. escuchemos bien. Entonces, ocurre que en el pueblo de Queve, Eso, el pueblo Queve se llama. Queve, un pueblito muy próximo a Colchane, uno de los caseríos típicos y de larga data que hay allá en el territorio del norte de Chile, ha sido brutalmente golpeado por la muerte de la Hachamama Maximiliana Amaro Mamani. Ella es una dirigente, una cultora de los pueblos andinos, una residenta muy querida, una mujer muy aguerrida y reconocida por su trayectoria y por su presencia también en el territorio, y también porque ha sido madre también de hoy día dirigentes, ¿ya? Y personas que están muy implicadas en el tema de el resguardo de los patrimonios de los pueblos originarios. Ella, sin serlo, quizás sin tener este título que le dan hoy día algunas personas como ser humano, tesoro humano vivo, Claro. ¿ya? Dentro de su cultura tenía un valor muy significativo como guardiana de los saberes propios de los pueblos andinos. Entonces, este es un golpe tremendo porque lo que se hace es destruir parte de nuestro patrimonio vivo, ¿ya? Del patrimonio de los pueblos andinos. Y esto ocurre, hay que contextualizar un poco, ¿no? Ocurre que Colchane, como bien sabrán, es un lugar de traspaso fronterizo, Exacto. ¿ya? Y que lleva mucho tiempo siendo golpeado por esta situación. Entonces, el 2021, no sé si se acuerdan que hubo una fuerte crisis migratoria en que se encontraron personas muertas por el frío cruzando la cordillera, y pasó también que los migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaban y entraban a las casas de los residentes. Les robaban sus propiedades, además de destruir, y eso no solo generó daño también en las viviendas particulares de las personas, sino que también en el ecosistema mismo, porque como el paso entraban ilegalmente, entraron también por pasos, cualquier lugar en el Claro, fondo, por pasos no habilitados, digamos. pasos no habilitados, y destruyeron bofedales, destruyeron... Ahí hay algunos relatos en que incluso los ganaderos de ahí decían que sus animalitos ya no querían comer en los bofedales porque los desechos humanos, basura y todo eso. No se entiende, así como que las llamas son animales que eligen buenos pastos, eligen buenos bofedales, y no es como que comen de todo, ¿no? Entonces ponen criterio lo que comen. Entonces los bofedales los destruyeron también un poco. ¿Qué son los bofedales? Los bofedales son como los pastos de altura, que son como Perfecto. donde hay agua y un ecosistema muy rico. Que están en el altiplano, En el básicamente. altiplano, ¿no? Claro. Sí. No sé cómo se llaman estos tipos de pastos que tienen, pero los típicos de la zona andina. Y son lugares donde hay humedad, entonces podrían ser como... ¿Cómo se llama esto que...?
tenemos acá en la zona centro. Humedales. Claro, como parecido a los es como los humedales, pero están en el altiplano. Están en el altiplano, generalmente van acompañados de cursos de agua y de pastos, pero pastos no como el pasto que nosotros conocemos, el pasto wing, que no sé cómo llamarlo, claro. el pasto de plaza, ¿no? Es un pasto propio endémico de cada territorio. Que crece, claro, naturalmente. Que crece, digamos, y que también, y las llamas, a diferencia de otros animales, cortan y no destruyen, no sacan de raíz, son muy... como respetuosas de su propio ecosistema. Claro. Entonces, esto generó destrucciones tanto a nivel de las condiciones cotidianas de las personas, alterándolas profundamente, generando una sensación de inseguridad tremenda, y por otro lado, destruyendo ecosistemas, y esto a vista, paciencia de las políticas públicas de las autoridades y de carabineros, por cierto, y de toda la política. Y bueno, quería también comentar, perdón que interrumpa, que esto no es arbitrario, también tiene que ver con un proceso que Chile vivió y que también es lo que se vive en la zona centro, que si bien recordamos, creo que fue el año 2019, en febrero, en un lugar llamado Cúcuta, fue nuestro mandatario de aquel entonces, hizo una invitación al pueblo venezolano a venir a Chile. Entonces eso ha generado, yo no quiero caer en la lógica de que los venezolanos son terribles, lo peor, y no quiero caer también en ese racismo, pero creo que hacerse cargo de una invitación y hacer una invitación así de seria en otro país requiere generar políticas públicas y una adecuada contención para recibir la cantidad de personas que llegaron. Las mismas personas que llegaron han pasado pésimo, murieron varias de frío, morir de frío. Imagínate. En el altiplano, ¿ya? La necesidad los lleva también a las personas a tomar decisiones muy inadecuadas, y también, obviamente, esto no va acompañado de solamente de personas buenas y trabajadores, ¿no? Llega todo tipo de personas que han puesto en riesgo la integridad tanto física, moral y la cosmovisión y todo lo que tiene que ver con el patrimonio de los pueblos andinos al destruir sus tierras, sus casas, sus viviendas. Imagínense destruir viviendas de adobe de quizás qué tiempo, ¿no? Claro, como que se iban tomando esas casas, claro. Pero la institucionalidad nunca se hizo responsable de esto. Ahí estamos viendo a Maximiliana Amaro Mamani, quien fue entrevistada en su momento, porque ella incluso le pusieron una pistola en la cabeza. O sea, ella denunció ser encañonada con una pistola cuando este paso incontrolado de extranjeros, ¿verdad?, indocumentados, que pasaron por nuestro territorio, a pesar de haber recurrido a las autoridades, no recibió protección. Y trágicamente, finalmente, es asesinada en su propia casa. Entonces podríamos decir que esto es una tragedia que habría sido evitable, quizás, si es que las autoridades hubiesen tomado cartas en el asunto, si lo hubiesen escuchado. ¿Cuándo ella hizo la denuncia, Samuel? Claro, como tú bien planteas, lo más lamentable que parece ser esto, como se conoce, una crónica de una muerte anunciada. Exacto. En que se podrían haber tomado resguardos y medidas y haber hecho un contexto, unas políticas, acciones que efectivamente permitieran que el proceso de la migración tuviese control, orden, ¿ya? Yo no sé si han visto como hay un meme que sabía el policía Gorgory de los Simpsons, ya. Y que le pasaba como se le escapaba a alguien por entre medio de las piernas. Eso pasó en Colchane. Yo estuve por motivos de trabajo en el 2021 realizando un libro de flora y fauna. Entonces me tocó subir a Colchane y a Cariquima. De Colchane a Huara son muchos kilómetros de altiplano, y empieza a bajar más a la pampa. Y se veían las personas, las caravanas de personas a pie. Y en Iquique también se veían en las plazas, en todos los lugares. Entonces creo que fue de una negligencia tanto de respuesta, de capacidad de acción, así como de políticas concretas. Y ahí lo más lamentable es que nosotros creemos que esto no es arbitrario. O sea, si esto pasa en Las Condes, o pasa en Lo Barnechea, o pasa... hay políticas, hay acciones, hay gente... Hay institucionalidad operando, ¿ya? Pero esto pasa en Colchane, al fin del mundo, bueno, no al fin del mundo, pero en el norte de nuestro país, donde hay una población aymara,
¿ya? Que vive haciendo patria prácticamente en los límites de Chile, donde la institucionalidad es chica, así como las banderas que se ponen son chiquititas también, ¿ya? Entonces tiene todo un componente que pareciera que cuando son los pueblos originarios, la seguridad, las prioridades del Estado y los mecanismos y la eficiencia tiende a decaer. Quería complementar con una noticia también que salió hace muy poco sobre un subprefecto fronterizo que dio positivo en ¿cómo se llama? En cocaína. En cocaína, sí. Y eso también habla de cómo a un lugar olvidado por la institucionalidad, además ponemos personas de dudosa reputación, donde es un paso fronterizo, y lo que implica ¿cómo se llama? Paso fronterizo. Entonces, vemos que la política o actúa negligentemente porque somos indígenas, porque hay gente pobre, porque no hay una representación política fuerte, o entonces hacen que ocurra esta tragedia, que lo que también quiero detenerme es que no se entiende quizás la magnitud. Pero como decía, la señora Maximiliana es un tesoro vivo para los pueblos originarios, es hablante, y ella es una de las hablantes que transmitió generación tras generación su lengua. Hoy día una de sus nietas es una importante educadora tradicional y fomentadora de la educación intercultural bilingüe allá. Y eso no pasa siempre, porque muchos de los aymaras, de los pueblos andinos, tuvieron que ocultar sus lenguas, sus tradiciones, su cultura, a raíz del Estado, la chilenización y los procesos políticos que se dieron. Entonces, estamos hablando de una persona, como se ve ahí, cultora de cantos a la quinoa y que seguía teniendo estas prácticas tradicionales. Los pueblos originarios son pueblos vivos, son pueblos existentes que no tienen derecho, no tienen representación y más... para peor, sus territorios están siendo invadidos, saqueados a la vista del Estado, sin tener políticas públicas eficientes, capaces y además reacciones tardías. O sea, la encañonan. Pasa por ahí constantemente el proceso de migración, los migrantes, y todavía no hay acciones. Y para peor, poner un prefecto que da positivo en cocaína. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, por supuesto. O sea, yo de verdad creo que hay una negligencia ahí tremenda. De verdad que yo vi ayer entrevistas de Maximiliana donde ella cuenta que la encañonaron, que es peligroso, que se meten a las casas, que ya no pueden vivir tranquilas y tranquilos quienes habitan en estos pueblos que están muy altos, ¿verdad? Y que, como tú bien dices, son muchos kilómetros para llegar ahí. De repente uno no sabe. Yo un día iba a Colchane en camino y de repente se nos empezó a acabar la benzina. Y pregunto, y yo, ¿puedo llegar? Me dicen, no, sin bencinera. Allá arriba, capaz que a lo mejor encuentre a alguien que le va a... O sea, ni siquiera eso. O sea, imagínate, te quedáis ahí en el camino. Nos devolvimos porque nos dio mucho miedo quedarnos en el camino. Imagínate que hay ahí en el camino sin benzina, como tú bien dices, el frío que hay ahí, que la gente no lo dimensiona, claro, porque de día hay un sol que se ve esplendoroso, pero en la noche la temperatura baja, una cuestión impactante. Yo estaba en el altiplano con nieve, es realmente, yo creo que... Y ahí está cantando, mira, ahí estaba cantando a la quinoa, claro. Mira, ahí está, justamente. No, es tremendo, yo creo que esto es... Además, en el mismo relato de la familia y de ellos, consta que ella ayudó a muchos de los migrantes. ¿Sí? Ella lo que hizo fue, en muchos casos, defender las casas de sus parientes o de los mismos comuneros. Pero albergando a los mismos migrantes para que no se mueran de frío. Claro, muchas veces a las mujeres embarazadas y a muchos de ellos. Entonces nos estamos hablando, es muy cruel, es muy triste porque es una persona relevante para su comunidad y los ancianos en la cosmovisión de los pueblos originarios tienen un valor diferente a la sociedad occidental, por decirlo de un modo, que son el desecho, ¿no? Que cómo nos vamos a hacer cargo de esto y que nos está quitando las pensiones y la plata de la jubilación que podríamos usar en otras cosas. No, para la cultura de los pueblos originarios ellos tienen un valor intrínseco porque son los transmisores de los conocimientos de la continuidad y nosotros somos sujetos históricos que gracias a ellos podemos mirar el pasado y entender cómo enfrentar el futuro. Eso es fundamental lo que tú estás diciendo. Hay mucha gente escribiendo, y Giselle Morales, que sabemos que ella también tiene un origen indígena
dice, tienes una claridad en tu discurso, Yupanqui, y tu práctica. Lamentablemente, los aymara chilenos siguen votando por la derecha. La derecha les lleva bolsas de mercadería. Se refiere a esta práctica muy clientelar que tiene, es una forma de hacer política, ¿no?, que tiene la derecha generalmente y en todos los territorios, no solo en los territorios indígenas. Pero sobre todo en zonas fronterizas, como bien se ha comentado, el Estado es más débil, tenemos entonces más posibilidad de la política clientelar. Mientras más débil el Estado, menos institucionalidad, más necesario las acciones arbitrarias de funcionarios particulares para hacer lo que sería como trámite regular cuando hay más institucionalidad. Porque tú puedes ir a una oficina y mucha gente está en la fila haciendo la misma cosa. Si no existe esos como canales regulares para lograr las cosas, porque falta esa institucionalidad, es mucho más poderoso la acción arbitraria. Y eso es algo que está sufriendo justamente esta persona. Aquí está donde lo relatan, Hassan. Sí. Vamos a ver entonces este momento en que Maximiliana relata cómo la encañonaron y el peligro que están viviendo las diversas personas que viven en estos poblados, en estos caseríos, como dijo Samuel. Aquí está. ¿Cuál es su nombre? Maximiliana Amaro. Cuénteme, ¿cuál es la situación que están viendo ustedes con la migración, con los migrantes, los extranjeros? Los migrantes. Yo hace como 3 meses atrás, ya va por 4 meses, fui a defender una casa de una nieta que me pertenecía, que era mi familia. Y me dijo, ¿y qué tienes que meterte usted? Me dijo. Pero si es de mi familia, le dije, de un nieto que viven acá, le dije. Ahora han bajado para abajo y ellos están abajo. Y yo no voy a morir de hambre, me dijo. Y yo le dije, ¿por qué no voy a morir yo? Le dije, te voy a matar, te como, me dijo. ¿Me vas a matar? Le dije, pesqué una piedra grande así. Pesqué con ese e iba a largarle. Y me dice, lánzame con eso, lánzame, me dijo. Yo no te voy a lanzar, le dije. Usted primero abrió su mochila, sacó el revólver, me apuntó así, con el revólver. Yo le dije, Cristóbal, llámale carabinero, Cristóbal. Estoy gritando. Cristóbal ni estaba acá, yo sé que está en Iquique, yo estaba solita ese día, acá en Quibe. Entonces me dice, si llega el carabinero, lo mato, me lo como el carabinero. ¿Por qué? Le dije, ¿por qué lo vas a comer así? Y esa piedra yo lo tenía, pero si me vas a matar, le dije, voy a morir con Cristo Jesús de arriba, le dije. Él me va a morir junto conmigo, le dije. Ay, como que se asustó un poco bajo los golpes. Si no me iba a largar, me iba a matar. Ahí está Maximiliana Samuel relatando. Se me puso la piel de gallina. Relatando esos momentos en que se enfrentó a un migrante, una persona con carencias. No queremos aquí criminalizar a nadie, pero efectivamente Maximiliana relata una situación que se produjo desde el año 2019, cuando Sebastián Piñera invitó a los venezolanos a venir a Chile y que generó este pasar casi como Pedro por su casa, ¿verdad?, en la frontera, en condiciones infrahumanas para todas esas personas, y se empezaron a tratar de tomar las casas de las personas indígenas que viven en ese territorio, que son los pueblos originarios de estos territorios, y que es tan importante, que son patrimonio vivo de nuestro, son tesoros que tenemos que cuidar, pero hay una indiferencia del Estado aquí, Samuel, que es impresionante. Uy, sí, mira, esto da cuenta de varias cosas que son bien terribles. Primero, el problema de ningún control fronterizo, como entran personas con armas, ¿no? Ya eso da cuenta de claro. Otros problemas que hubo en ese mirar para el lado, y como yo les comento, esta caricatura del ¿cómo se llama?, del policía Gorgori, que se le escapan los presos por entre medio de las piernas. De las ¿no? piernas, claro. Es lo mismo que pasó en Colchane, yo creo. Por otro lado, también está la problemática de cómo esta falta de institucionalidad progresiva a través del tiempo ha generado una población carente y maltratada por la historia y por el Estado. Entonces,
muy bien comentaron, lo voy a hacer un parangón con lo que pasa aquí con los comités de vivienda muchas veces que yo he visto, que se arriman a un político que puede hacer las gestiones, ayudarlos en el lobby para obtener como el beneficio de la casa propia. Entonces, donde reina esta incertidumbre y este abandono y estas políticas públicas funcionan mal, ¿qué pasa? Llega el clientelismo, llegan diferentes formas de generar funcionalidades que sean operativas y prácticas para la gente de los territorios. Hay que entender que los pueblos originarios no somos ni de izquierda ni derecha por esencia, ¿ya? El concepto de comunitario quizás nos vincula a ciertas ideas que valoran lo colectivo por sobre lo individual. Y eso es muy importante entenderlo porque, claro, podríamos hacer esta caricatura simplona de que Colchane es una comuna facha. Ya, una comuna facha, y además de que es como una facha, estamos viendo personas con situaciones de carencia. Caleta de militares ahí también. Ya, pues, entonces es una comuna facha pobre. Y eso, claro, habría que problematizarlo, pero habría que entenderlo también en su contexto histórico. Ya, las personas aymaras son personas prácticas, que quieren soluciones, que hemos escuchado a los pueblos originarios discursiar a la izquierda y a la derecha por innumerables cantidades de años desde el Acuerdo de Nueva Imperial, que no hemos logrado tener reconocimiento constitucional, ¿ya? Entonces hay una deuda acumulativa, no hay educación media en el interior. Entonces, ¿No hay educación media? No, casi todos los colegios llegan hasta sexto, octavo máximo. Entonces las personas se ven obligados a deshacer el núcleo familiar y mandar a sus hijos a estudiar fuera. Entonces, ¿eso qué genera? Que los adultos mayores se queden fuera. Toda esta lógica de integrar los modelos de desarrollo occidental que te dicen que tú eres persona en la medida que eres profesional, que logras ciertas cosas, y se alejan de sus prácticas de vida cotidiana, que muchas veces tienden a tener mejor resultado incluso, ¿ya? Porque le quitas todo. A los pueblos originarios les quitaron su lengua, ¿ya? Le quitaron sus tradiciones, le quitaron su cultura, se instaló el ejército, les dijeron que todos los que hablaban otra lengua eran peruanos o bolivianos, en este caso bolivianos. Claro. Y eso genera una pérdida de primero la identidad, un genocidio cultural interno que va asociado también a que adoptemos otras prácticas de vida. Son procesos históricos complejos que son difíciles de retratar en mis palabras quizá, y que eso genera, por ejemplo, el problema de que nuestros mayores en las comunidades estén solos. Eso también genera, por ejemplo, Kast ha ido 3 veces allá frente a ningún otro candidato o figura pública importante con pretensiones presidenciales. ¿Ya? Nadie más ha llegado, excepto José Antonio Kast. Que yo sepa, quizás puedo estarme equivocando, pero claro, ha ido más de una vez. ¿Ya? Wow. Entonces, eso genera como que la sensación de que él sí se va a preocupar, al menos. Hay también una lógica discursiva en los políticos, en las cosas de la izquierda que han prometido mucho a los pueblos originarios, documento de verdad histórica y nuevo trato o nuevo maltrato, ¿ya? La relación del Estado con los pueblos originarios que en realidad no se ha cumplido, y asimismo con muchos sectores sociales, ya no creemos ser la excepción. Entonces, hay un discurso pragmático de la derecha que te dice, yo te voy a poner soluciones, te voy a poner una zanja, pésimas soluciones por lo demás. Claro, bombas, o sea, Evelyn Matei ha dicho que habría que volver a poner bombas de esas que, ¿cómo se llaman? Personales, ¿no? O minar. Antipersonales. Bombas antipersonales, lo han dicho. Minas. Hay personas que han dicho eso, que ahí en esa zona, digamos. Sí, hay personas. Y eso es lo único que ¿No? ¿Tú decís que Evelyn Matei no lo dijo? Sí, pero han salido discursos de ciertos sectores que apuntan a cosas como mejor exageren. Y eso lo único que va a ser terminando hacer que la alpaca, las llamas y las vicuñas que andan salvajes por ahí exploten y que se caigan a la zanja y que hayan problemas de diferente tipo. Pero están pensando y problematizando quizás más desde una desde llegando ahí, ¿no? También ha llegado la iglesia evangélica muy fuerte
Eso en todas las zonas alejadas de los centros urbanos, ¿no? Entonces, Perdona, lo encontré. Matei propone zanjas, muros y lugares dinamitados como medidas para combatir la migración fronteriza. ya, entonces Lo propuso. si no hacemos una visión que nos permita ver este problema desde una perspectiva histórica, desde las necesidades reales de la gente y desde la falta de la institucionalidad, que como tú dices, no siquiera hay bombas de benzina, Sí, po. Ni siquiera hay bombas de benzina. o que no hay educación que pueda avanzar, ahí tienen que bajar a Alto Hospicio, Iquique, a Pozo quizás, para Claro. poder para poder tener continuidades de estudio, todos los valores occidentales que han ido mermando sobre las formas propias y el conocimiento de los pueblos originarios, generan un escenario complejo que hoy día podríamos reducir, que ha hecho que las ideas de derecha seduzcan más a las poblaciones andinas. Y habría que estudiarlo también porque quizás no son ideas de derecha, son recetas facilonas, cortoplacistas, sin mucha viabilidad, pero que han hecho que resuenen con mayor fuerza en esos contextos. Absolutamente. Bueno, yo comparto tu mirada de que esas cosas que parecen fáciles, como que están muy... la derecha tiene mucho ese discurso de hacer parecer que las soluciones a grandes problemas son muy fáciles. Dinamitamos, ponemos cárceles, los mandamos a todos a la cárcel, ¿no? Bueno, hay mucho que decir sobre eso. Cecilia Baldovino nos dice que ahora existe un liceo técnico en Colchane, que es qué un bueno. liceo técnico profesional en Colchane que es hasta cuarto medio. Dice, ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar y distante a 240 kilómetros de Iquique, este liceo de educación pública se inició como escuela básica, que era lo que tú estabas diciendo, en la década de los 60 con una matrícula de 55 personas. No sé hasta cuándo llegará ahora, pero debe ser no debe ser tan antiguo, porque yo también tengo una prima que hizo clase ahí durante harto tiempo y era solo escuela todavía. O sea, solo llegaba hasta octavo básico, creo. Es tremendo lo que estamos conversando. ¿Las comunidades indígenas tienen posibilidades de aunarse? Porque también hay personas acá que hablan sobre estas fronteras que son, en el fondo, fronteras que trajo el Estado chileno, las puso ahí, ¿no es cierto? O que trajo la modernidad, pero que no existían porque los pueblos, Samuel, estaban todos unidos en esa zona, ¿no? No es que dijeran, no, yo soy chileno, yo soy boliviano, o conviven, siempre han convivido, digamos. A ver, mira, tampoco quiero romantizar y decir la influencia de la chilenización ha calado fuerte en la identidad nacional de los pueblos originarios andinos en Chile. ¿Ya? Entonces existe una idea del aymara chileno, ¿ya? Y no del aymara como aymara sujeto anterior a la formación de los estados. Asimismo quechua, aymara, quechua principalmente, que son los que tienen más diálogo transfronterizo. Claro. ¿Ya? Pero si uno se ciñe a lo que es netamente la cosmovisión nuestra y nuestros orígenes, claramente eso sería un problema, porque primero tendríamos que reconocer que estamos sometidos a los estados y es como una renuncia por otro lado. Si yo reconozco que soy aymara chileno, reconozco que estoy fraccionado ya. Entonces, debería yo situarme, y yo creo que eso es lo correcto, humildemente, un posicionamiento que dice, nosotros somos pueblos originarios preexistentes a los estados chilenos. ¿Ya? Entonces, el pueblo quechua, el pueblo aymara, existe tanto en Perú, Bolivia y Chile. En Argentina y... Claro, en Argentina, Argentina Ecuador también Ecuador, existe claro. pueblos quechua. Entonces, esa unión, hoy día yo creo que ha estado entredicha por problemas, y quizá aquí podríamos hacer gol, a diferentes problemáticas que tenemos los pueblos originarios, como por ejemplo la educación, que cómo yo transmito que estos pueblos tienen derechos anteriores a la conformación del Estado Nacional, y uno de sus derechos es al diálogo transfronterizo, ¿ya? Reconocido en el convenio 169, y que por cierto, cuando hablamos de este convenio suscrito por Chile y ratificado, lo único que se habla
es del derecho a la consulta de los pueblos originarios. Exacto. No sé si han Que escuchado... es como que una obligación, así, y hagamos como un cacho. Casi. Sí, pero hagamos la consulta a los pueblos originarios. Una amiga me dice mucho, Rayena Alarcón Lipín, que abogada, pronto será abogada, que lo único que el Estado chileno le ha dado énfasis es a eso, y muy mal hecho, y hay una serie de otros derechos que han quedado totalmente abandonados, como el derecho al diálogo transfronterizo que tienen los pueblos originarios por ser preexistentes a la conformación del Estado Nacional. Y por ahí, otro problema muy fuerte que hemos vivido en este último tiempo es sobre el acceso a educación con pertinencia cultural que nos permita arraigarnos en nuestra identidad propia, porque también hay un problema, yo creo que la concepción de la interculturalidad en un sentido que no se fortalece primero la identidad propia de los pueblos originarios, y entonces se exacerba esta idea de que tenemos que ser interculturales, cuando esta noción de interculturalidad está fuertemente cargada ya por una situación demasiado asimétrica. Entonces, no podemos tener interculturalidad cuando el principio de asimetría en la relación con la otredad es demasiado grande. Es demasiado grande porque tienen instituciones, porque tienen poder, porque no nos toman en cuenta, porque ellos deciden. Entonces nos invitan a relaciones interculturales que son sumamente falsas y terminan siendo lo que se conoce como etnofagia, ¿no? Que nos meten dentro y nos fagocitan, y entonces terminamos fomentando más bien el folclore, ¿ya? Claro. El folclore, y lo que dije la vez pasada, que les gustamos cuando estamos bailando. Claro. Cuando vamos a estas convenciones internacionales. Cuando hacen una ceremonia. Sí, cuando hacemos ceremonia. Pero no cuando exigimos derechos, no cuando defendemos el territorio, no cuando queremos ganar espacios para incidir. Y aquí también hay otro problema. La educación en Chile este año debería haber sido obligatoria para los colegios públicos, la educación intercultural. Y no sé si vieron que a principio de año ¿cómo se llama el Cataldo? Sí, Nicolás Cataldo. La dejó como una instancia voluntaria, ¿ya? Y este año debería haber sido obligatorio en los colegios públicos. Entonces, al dejarla como voluntaria, la mayoría de los colegios se retrotrajo, no la va a aplicar. Y ustedes saben lo que viene, ¿no? Que estamos a puertas de gobiernos que posiblemente sigan la tendencia Apuesta. la tendencia de Argentina o no sé. Y eso a ellos les interesará reconocer, mirar el pasado, entender que los pueblos tienen raíces, que las cosas no pasan porque sí, que los territorios tienen historias, luchas, relaciones que no solo tienen que ver con lo humano, tienen que ver con este cohabitar de diferentes existencias que nosotros respetamos porque están antes que nosotros. Decimos nuestros malcos, nuestras tallas, los apus, los auquis, todos los espíritus que hay en la naturaleza que los pueblos originarios defienden. Y esto tiene que ver con esta falta de institucionalidad, de generar políticas adecuadas, con lo mismo que el problema que tenemos hoy día con los hermanos mapuches, el caso lamentable de Julia Chuñil, que no aparece. ¿Y por qué? Porque hay una institucionalidad, un Estado que se retrotrae, que le da tanto poder al privado que ellos pueden amenazar y decir, te vamos a comprar las tierras, sal de aquí. El mismo caso en el norte de la minería, que tiene el control, hace y deshace como quieren, que les hacen camino, ¿ya? Exacto. Y entonces, ¿qué pasa con la gente que ha vivido en esos territorios por tanto tiempo, por siglo, desde, no sé, Monteverde, 14.000, 18.000 millones, ¿ya? En las quebradas de Mani, en Pozo o diferentes lugares, 12.000, en la cueva Jaquenaza en Arica, 12.000 millones de años, quizás estoy diciendo mal las cifras, pero muchísimo tiempo antes, y que han vivido en estos territorios, y hoy día el desarrollo mira para el lado, no nos considera, y está bien quizá porque ese desarrollo está apuntando a otras epistemes, como a destruir la naturaleza. O sea, no está bien en ese sentido, pero lo que tenemos que ver, y el otro problema al que también esto retrotrae, es que ¿quién nos defiende?
¿quién habla por los pueblos originarios si no existen espacios de representación para nosotros? O sea, solo existen en la medida en que nos metamos dentro y nos blanqueemos, pasemos por sus institucionalidades, seamos universitarios, doctores o magíster, y además nos integremos a un partido político. Entonces tenemos que buscar también formas en que haya representatividad clara y propia de los pueblos originarios, en que su voz se escuche y que entremos a esta política entendida como este espacio en que efectivamente podemos pelear, como espacio permitido para pelear, donde nuestras ideas, nuestras cosmovisiones, nuestras formas de entender lo público, las relaciones, la interculturalidad, los roles de género, la familia, la relación con la naturaleza, la Pachamama, estos seres que también para nosotros tienen derecho, como los cerros, el agua, los ríos, los malcus, sean defendidos, porque estamos totalmente marginales de acción del escenario y marginales también de posibilidad de combate, si no es la marginalidad. Entonces necesitamos representantes políticos indígenas, necesitamos que haya educación intercultural, necesitamos que se respete a nuestros mayores como portadores y transmisores de conocimiento, necesitamos que la institucionalidad llegue. ¿Se podría haber quizá utilizado en este caso el Tratado de Escazú también para investigar la muerte de Maximiliana? Explícame cómo, por fin. No, como ella, como un tesoro vivo, efectivamente, como una defensora de la naturaleza, pues, del medio ambiente, del altiplano. Julia Chuñil, entiendo yo que están utilizando ahora el Tratado de Escazú, porque el Tratado de Escazú dice que se debe defender y garantizar la búsqueda de quienes están desaparecidos y son defensores del medio ambiente. Sí, es que ahí me confieso que mi comprensión del Tratado de Escazú es limitada y que tiene que ver más que bien con la participación de los diferentes grupos en la defensa y las decisiones que tienen que ver con los territorios, ¿ya? Entonces, hasta ahí más o menos llega mi comprensión. Y si el Tratado de Escazú permite, claramente hay que hacer uso de todas las medidas y acciones que nos permitan defender derechos. Y lo que pasa acá es que como somos pueblo originario, tenemos que hacer valer nuestros derechos y nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque la institucionalidad tiene otras lógicas, otra episteme, otro lenguaje. Para pagar a un abogado hoy día, otro tema, ya que también, no sé si estamos teniendo problemas con el resguardo patrimonial aquí en Santiago del Cerro Pucará de Chena. ¿Ya? Los municipios no cumplen su labor de resguardo de este centro que nosotros decimos. Además es monumento histórico nacional, ya por sus vestigios arqueológicos vinculados a la población, a los Tahuantinsuyo y a los incas. Entonces queremos defender este espacio. El Consejo de Monumentos hizo un comodato con las municipalidades. Las municipalidades han generado un deterioro progresivo, no han cumplido el comodato en tener guardia, seguridad, diferentes acciones. El gobierno regional dijo que iba a hacer una puesta en valor, poner recursos, quedó votado. Entonces, este dejo y falta de servicios o falta de acciones de la política pública que además estaban en proceso, ¿ya? O que además ellos mismos se han mandatado a hacerlo, no cumplen. Y nosotros, para poder, como una organización con personas que pertenecen a pueblos originarios, yo en la organización que participo es bien diversa, pero hay personas que son trabajadores de casa particular, ¿ya? Hay personas que son profesionales también, pero el costo que tiene para una organización comenzar procesos jurídicos que nos permitan defensa o nos permitan accionar es sumamente, es caro, pero además implica mucho para los dirigentes, porque tenemos que empezar luchas, tenemos que hacer gestiones. Entonces nos vemos involucrados en un montón de problemas, y esto es ante la no mirada, ante la falta de política, ante el irrespeto que tienen con nuestras formas de vida, nuestras tradiciones. Y lo lindo es que el ejemplo de esta hermana, de la Pachamama, Hacha, grande, Hacha, igual que mi Hachamarca, la organización a la que pertenezco, pero Hacha significa como gran, ¿ya? Esta gran, como de importancia importante, al final, ¿no? relevante. Claro. Esta gran madre, esta gran mujer, es una autoridad en su pueblo, es una autoridad por derecho, porque por la trayectoria nosotros valoramos a quienes han estado antes, a quienes han permitido que nuestra vida tenga continuidad. Entonces, ese respeto a nuestras autoridades, a nuestras formas, a nuestro derecho a la autodeterminación,
no se ha cumplido, está totalmente al debe, está tanto al debe en nuestras formas de representación, en el ejercicio de nuestros espacios. ¿Qué pasa si un espacio nuestro limita con la forestal o con la minería? Puros problemas, puro sacrilegio para la pobre gente que tiene que ir a enfrentarse. Incluso en las casas particulares, como hemos visto muchas veces, que quieren hacer guillatunes en el sur, y resulta que cierto señor ahora es dueño de ese territorio, de un territorio que siempre ha sido ancestral, y ya no puedes entrar porque él tiene tapado el acceso al río. En el norte pasa lo mismo con la minería. Se sabe menos porque está más arriba, más lejos. Destruyen un geoglifo, un petroglifo, y es impresionante. Y bueno, y el Estado, el Consejo de Monumentos Nacionales, qué institución más inoperante, perdón que lo diga, pero... Desahóguese nomás, es inoperante. Sotelio dice, la derecha instala su visión de todo tema, defender sus privilegios y que son más importantes que todos los demás, y la gente empieza a tener esa mirada con sus pares y la sociedad en general. Marcelo Cartagena Silva, ¿con qué claridad dice estas verdades el invitado? Mucho que aprender y dejarnos de mirar el ombligo en esta democracia de cartón. Y Gema Navarrete Ortega dice, felicitaciones Samuel, qué profundas y sólidas reflexiones sobre la situación de nuestros pueblos originales. Deberíamos profundizar este debate en La Voz, y es lo que estamos haciendo, y en realidad más que un debate, para nosotros esto es una denuncia. Aquí estamos denunciando el abandono del Estado a personas que viven de verdad con una pistola en la cabeza, porque no estamos hablando solo de personas que cruzan la frontera para venir a buscar un mejor vivir a nuestro país, ay, perdón, sino que estamos hablando de personas, también ahí hay mafias que entran personas, ¿no es cierto? Y que son parte de mafias de crimen organizado, que seguramente son quienes le pusieron una pistola en la cabeza a Maximiliana, que no fue escuchada por el Estado y que termina finalmente muerta en su casa. Ya, señores, con eso terminamos el programa del día de hoy. Samuel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por traer una mesa, además, aquí. Y bueno, y bendecir un poco este estudio de cierta forma también. Nos encontramos el lunes. Usted que tenga un buen fin de semana santo. Pórtese bien, ¿no? Bueno, aproveche de descansar los que podemos. Podemos descansar este fin de semana. Yo soy una de esas, por suerte. Pero también hay personas que tienen que trabajar porque no se pudo lograr el feriado irrenunciable, y aquellos que lo van a pasar bien o que van a salir de la capital, cuídense, manejen con cuidado, si va a tomar, pase las llaves y todas esas recomendaciones. A nuestros contenidos póngale me gusta, compártalos, coméntelos, porque todas esas cosas nos ayudan con los algoritmos. Que tengan un buen fin de semana, como ya dije. Nos encontramos el lunes con otro capítulo de La Voz de los que Sobran. Chao, chao, chao. Mantente informada. Suscríbete a La Voz de los que Sobran con Alejandra Valle.